somos delincuentes, no somos forajidos, no somos pirómanos, no somos desalmados, todo lo contrario, somos íntegros. Con esas palabras, Rosario Murillo, vocera del régimen sandinista y sancionada por Estados Unidos, alentó a sus seguidores a seguir descalificando a la oposición nicaragüense, a quienes llama terroristas y golpistas. Repito, y no me canso de decirlo, no somos delincuentes, no somos pillos, no somos forajidos, desalmados. Nunca la familia nicaragüense hemos trancado el país, nunca hemos impuesto obligaciones criminales a la familia nicaragüense, nunca hemos servido al diablo. Cada verso diariamente es recitado en sus acostumbradas alocuciones en sus medios de propaganda. Sin embargo, Murillo no habla con la verdad, pues cuando el FSLN estuvo en la oposición, Daniel Ortega llamaba a crear el caos en el país. El sandinismo es lo único que sabe. El capricho, el garrote, la sangre, el asalto, las turbas, el incendio, la sonada. Qué triste. Deberían civilizarse algún día. Pero Daniel Ortega no solo provocaba el caos en las calles, también amenazaba de muerte a sus adversarios. Cuando ya no queda otra opción, pues lo menos que podemos hacer es buscar la forma de bajar incluso a balazos a los que están mal gobernando. Ahora, la oposición nicaragüense desmiente las declaraciones de Murillo y aseguran que solo trata de animar a su reducida base. Yo creo que doña Rosario Murillo padece de amnesia. Ya se le olvidó las barbaridades que hizo el Frente Sandinista después que abandonó el poder. Dijeron que gobernarían desde abajo y realmente lo hicieron por medio de azonadas, por medio de tomas de edificios, por medio de los sindicatos que tenían y tienen todavía entre las estructuras del gobierno y que no permiten que se desenvuelva con normalidad. Así que la señora Murillo pues realmente no recuerda que su marido y todos los seguidores de ellos destruyeron la alcaldía de Managua, destruyeron las calles de Managua, haciendo azonadas para exigir beneficios para ellos y no para la población. Frank Cortés es un viejo reportero gráfico, testigo de las protestas sandinistas cuando eran la oposición. A la hora de la grabación de este reportaje, este periodista estaba rodeado por la policía sandinista y ahora pasa a ser víctima directa de represión estatal. Recogimos imágenes desde cuando el señor Daniel Ortega, su esposo, el esposo de doña Rosario Murillo, dijo en la plaza de los no alineados, en la esquina opuesta a la entrada al Poder Legislativo, o sea, a la Asamblea Nacional, que iban a gobernar desde abajo. ¿Qué significó gobernar desde abajo? Significó llevar a Nicaragua a una crisis, a no permitir que doña Violeta pudiera gobernar en paz. Que no se nos olvide que hubieron azonadas donde incluso murió un comisionado, Saúl Álvarez, allá en el barrio Santa Rosa, en la carretera norte. Que no se nos olvide, ¿verdad?, cómo eran las manifestaciones y la protesta desde la UNAM Managua, que hacían barricadas, levantaban adoquines para hacer la barricada. Y eso era por el 6% constitucional.
Entonces, decir que aquí, desde el 1990 hasta el 2006, nunca hubo asonada y que todo era tranquilidad, porque el frente del señor Daniel Ortega estaba en la oposición, es falso. Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más Impunidad, también perteneció a las filas sandinistas. Carrión nos comenta que mientras el FSLN estuvo en la oposición, las órdenes eran no dejar gobernar a sus adversarios. Si ellos alguna vez contribuyeron a la historia esa para derrotar a otra dictadura, y voy a decir, eran dignos de esa propia historia, ¿verdad? En esa historia. Hoy, 40 años después de haber votado a la dictadura somocista en la que participó particularmente el dictador Ortega Murillo, uno puede resumir Ortega y Murillo, si ella también, como ella es un matrimonio real y en el poder también, ese matrimonio es indigno de su propia historia. Del 90 hasta el 2018, les conozco la cuenta, porque en los 3 gobiernos de lo que ellos denominan pesadilla neoliberal, no era jugando la protesta. Ya, yo fui dirigente incluso estudiantil. No era jugando. Como defensor de derechos humanos, nosotros fue, Moisés, y para los que nos ven especialmente, año con año, era raro el año que no levantaban el país. Era raro el año. Y esos levantamientos eran buses, carros, y por docena, como dicen popularmente, más barato, quemaban, exhibían quema de vehículos. Quema, te voy a recordar, bueno, los tranques, pues, incluso con fusil de guerra matando a un comisionado de la policía. 1993, creo que la primer paro nacional de transporte. Un recuento rápido. 1993 se toman por la vía armada Estelí. Un hombre que ahorita ha sido paramilitar. Y el ejército, dirigido en ese tiempo, creo, por Humberto Ortega, impuso el orden con fusiles. Y hubo decenas de muertos. ¿Quién la dirigía? Pedro, el hondureño, esa toma. Y ahí murieron militares retirados. Pero lo que te quiero recordar es que acción respaldada por el Frente Sandinista. 1993, ese mismo año, en diferencias de ella, hubo un secuestro de unos diputados del Frente Sandinista y ellos inmediatamente, como dicen, cobraron esa factura y se tomaron la casa de la 1, que estaban todos los opositores que gobernaban, menos Arnoldo Alemán. El CENIR, con las otras organizaciones de derechos humanos, estuvimos dando asistencia humanitaria a los secuestrados. El Frente Sandinista, mientras estuvo en la oposición, utilizó a los estudiantes de las universidades, aprovechándose de su demanda por el 6% constitucional dirigido a las universidades públicas, lo que originó quema de autobuses y todo medio de transporte que pasaba por los lugares donde protestaban. Que unos meses después hubo unas protestas de transporte sumadas a unas de estudiantes y a otro tipo de protestas, y lo que se estaba negociando de fondo básicamente era el tema de la quiebra de los bancos y la indemnización a los socios que pertenecían al Frente Sandinista. Y esa era la petición de fondo, es decir, trancaban el país para intereses económicos muy personales los que tenían. Ese es el Frente Sandinista, o sea, ni siquiera era por intereses políticos y partidarios, sino que cuando la quiebra de los bancos, ellos hacen una huelga después, hacen una huelga de transporte, una huelga de estudiantes en otra área para negociar ese tema de que no perdieran su capital los que participaban, que eran representantes o testaferros del Frente Sandinista en el Interman y en los otros bancos quebrados. Rosario creo que o no mira la televisión, o no quiere verla, o no mira los archivos, o cree que todo el mundo le cree su historia. Pero la verdad de las cosas es que yo estoy convencido de que ese cuento que ellos cuentan diario es solamente para la gente de ellos. Ellos saben que el resto de los nicaragüenses no les creen. Para el resto de los nicaragüenses está la policía, están las armas, están las balas. Ernesto Medina asegura que con las azonadas violentas del FSLN, Daniel Ortega pretendía desestabilizar a los gobiernos opositores. La diferencia principal es de que los tranques de los 90 fueron hechos para desestabilizar a un gobierno legítimo que estaba tratando de reconstruir el país después de la destrucción causada por la errónea conducción del Frente Sandinista de lo que
quiso ser pues una revolución liberadora, maravillosa, y que terminó pues un fracaso, ¿verdad? Pero las huelgas de transporte, las huelgas de estudiantes, las mismas huelgas por el 6% organizadas por los estudiantes, solo tenían como objetivo pues desestabilizar al gobierno y tratar pues de mantener vivo políticamente al Frente Sandinista, que había fracasado rotundamente pues con su proyecto. La revuelta de abril de 2018 lo que pretendía era devolverle a Nicaragua la legitimidad, la democracia, que había sido destruida desde el momento en que Daniel Ortega y Rosario Murillo dieron la orden de disparar a manifestaciones que habían sido provocadas por su misma ineptitud al proclamar una reforma a la seguridad social sin tener el consenso debido y sin medir las consecuencias, y confiados de que la gente iba a permanecer con la cabeza agachada y temerosa pues a que la reprimieran. Para Medina, la lucha cívica impulsada por la sociedad nicaragüense desde 2018 debe seguir siendo pacífica para evitar el derramamiento de sangre a como ocurría entre los años 90 y 2006. Nicaragua tiene una historia de intentos de cambiar las cosas a través de la violencia, y nos hemos dado cuenta de que eso lo único que ha llevado es a un enorme sacrificio de vidas humanas y sobre todo de lo más valioso que tiene un país, que es su juventud. Ha significado pues destrucción. No es casualidad pues de que Nicaragua sea el país más pobre del continente, y todo esto tiene que ver pues con ese empecinamiento que ha habido de querer solucionar las cosas exterminando al contrario, al que no piensa como uno. Y yo creo que ahora Nicaragua pues ha dado muestras de que esa lección está aprendida y que la única alternativa que tenemos es la lucha cívica, la lucha pacífica. Es lo único que puede abrir las puertas a un cambio de cultura, a un cambio de mentalidad que son necesarios para transformar verdaderamente a este país y construir pues, un país más justo, más equitativo, y que realmente pueda dedicar todas sus energías a enfrentar los retos cada vez más difíciles y complejos que enfrentan países pequeños y empobrecidos como el nuestro ante un mundo que está cambiando a un ritmo vertiginoso y que ahora se enfrenta a las consecuencias de una pandemia que también está pues, teniendo un costo. Para Café con Voz, Moisés Mercado.